Hola, hola. Déjame ver si se escucha. Bueno, estoy teniendo aquí algo de retraso en el audio. Hola, hola. Ok, ya vi que sí. Hola, buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos aquí por este espacio. Teníamos rato que no nos conectábamos y vamos a hablar de un tema que está siendo pues muy polémico en redes sociales, algo que todos como docentes debemos de estar informados, debemos de tener un pensamiento crítico a la hora de ver estos documentos, que son unos libros de texto gratuitos. Y esto que quiero compartir con ustedes es, no puedo hacer un análisis porque tendría que tener mucho mayor fundamento si ustedes gustan cada una de las observaciones que yo voy a presentarles a ustedes. Quisiera hacer más que nada una reflexión conjunta donde podamos nosotros ir de la mano y revisar algunos cosas puntuales de los libros de texto que he encontrado yo y quiero ver si coincides conmigo en esa reflexión que voy a hacer, ¿no? Te confieso que he revisado algunas partes de los libros de primaria, el de secundaria todavía no termino de revisarlo, posteriormente haré otra sesión para ver exclusivamente los libros de secundaria, pero sí es un tema que, como les digo, me preocupa algunas cosas que he encontrado y no tanto porque diga, ay, es algo que no debería hacerse o es algo que esté prohibido, que no, más que nada es cosas que debemos de tener cuidado, le llamaría yo, a la hora de hablar de la niñez, que es donde va enfocado a muchos contenidos y muchas formas de trabajar, y inclusive la forma de abordar el lenguaje y algunas situaciones que son importantes, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles, lo más imparciales. Olvídense de lo que dicen los Adela Micha, los medios de comunicación, porque sabemos que ellos tienen una agenda y traen de alguna manera cierta carga sesgada a las opiniones que ellos van a dar. Y estamos ahorita aparte atravesando por una situación que hay un momento preelectoral. Entonces, muchas de las opiniones que puedan dar algunas, inclusive algunos expertos o especialistas pudieran estar cargadas o sesgadas hacia ciertos intereses que muy particularmente puedan tener, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener esa visión, como maestros estamos obligados a tener esa visión de ver más allá de las consecuencias que se pueden tener al trabajar con estos libros de texto. Puede haber cosas positivas, las hay, de hecho, he encontrado algunas cosas positivas, como el trabajar por proyectos, de una manera obligada, si ustedes quieren, pero debemos de empezar a trabajar por proyectos, algo que no es nuevo, todo el tiempo se nos ha venido y fomentando que trabajemos por proyectos, pero ahora ya es una manera obligada, ¿no? Bajo diferentes metodologías que pudiéramos nosotros ser abordadas, ¿no? Entonces vamos a irnos poco a poco. Preparé algunas ideas que quiero compartir contigo. No es propiamente una presentación como tal, igual se las puedo compartir al final, pero son algunas ideas para tener una hilación de lo que quiero comentar contigo, ¿no? Y que en todo momento tú puedas compartir conmigo y sobre todo cuestionar algunos aspectos, ¿no? Déjame abrir la pantalla aquí para poderlo compartir aquí, ¿no? De alguna manera contigo. Creo que ya se debe estar viendo. Voy a hacer más grande aquí la pantalla esta. Y bueno, yo le puse como título, ¿qué pasa con los libros de texto? ¿Cuál es la situación que ahorita se está dando? Porque algunos personas como inclusive los mismos edutubers, hay diferencias entre ellos. Algunos están a favor, algunos especialistas que yo he visto en redes sociales inclusive defienden los libros de texto. Pudiera ser que romantizan en cierta forma la forma en cómo quieren abordarlo, el tema de los libros de texto, pero lo cierto es que lo mejor que tú puedes hacer es tener un juicio propio. Yo te voy a dar algunos elementos para que tú elabores tu juicio propio. Puedes cuestionar lo que yo te voy a decir también inclusive, pero siempre con un fundamento y de alguna manera que tú puedas tener una clara visión de cómo empezar a hacer este análisis a profundidad. Si eres maestro de primaria, si eres maestro de preescolar, de secundaria, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver. Antes de comenzar a ver esto, lo más importante que nosotros debemos de tratar de tener una base firme para poder hacer un análisis o una reflexión sobre el libro de texto es este texto que yo les quiero compartir aquí, que es de
Luc Ferry, que él fue ministro de Educación de Francia. Y fíjense bien lo que dice este texto, porque de aquí vamos a partir todos para ser muy objetivos en la forma en que vamos a hablar de los libros de texto. Fíjense bien, dice, hay que saber situarse a cierta distancia de sí mismo, como tener un desprendimiento, por llamarlo de una manera astral, por decir de alguna forma, ¿no? Ahí donde el pensamiento limitado permanece adherido a su comunidad de origen, hasta el punto de creer que es la única posible o al menos la única buena y legítima. El pensamiento ampliado quiere, adoptando hasta donde el punto de vista del otro, contemplar el mundo como un espectador interesado y benevolente. Al aceptar el abandono de su perspectiva inicial, al alejarse del círculo limitado, del egocentrismo, puede entender costumbres y valores diferentes a los suyos, para después, al volverse sobre sí mismo, verse de una forma más distanciada, menos dogmática y enriquecer así los propios puntos de vista. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es tener un pensamiento ampliado. Vamos a tratar de no tener un pensamiento limitado, sino vamos a desprendernos, como lo dice Luc Ferry, incluyendo las cosas que nosotros traemos de antemano, ¿sí? Los sesgos que pudiéramos tener por la educación que tenemos, por el origen propio que tenemos, y vamos a tratar de tener un pensamiento ampliado a la hora de abordar los libros de texto, que eso es lo más importante que debemos de tener. Esa concepción y esa visión muy, muy pragmática, pero a través muy objetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos abordar? Primero vamos a hacer una lectura de realidad, haciendo alusión a cómo estamos trabajando ahora lo que son los planes analíticos y sintéticos. Hay que entender algo. ¿Cuál es nuestra realidad? Ahorita no hay programas oficialmente publicados. Los programas, de hecho, acabo de sacar una declaración ahorita la secretaria de Educación diciendo que se está trabajando para que próximamente ya sean oficiales los programas de estudio. Los programas de estudio se tienen que publicar en el diario oficial de la Federación. Con lo que hemos venido trabajando son proyectos que se han estado presentando en diferentes fases, ¿sí? Pero no hay planes de estudio oficiales todavía como tal. Lo más delicado es que algunas de esas información que nosotros tenemos es que se ha estado filtrando, ¿sí? Por algunas personas que tienen acceso a ciertos canales de comunicación en la Secretaría de Educación propiamente y que les filtran esa información y que muchas veces no la conocemos de una manera formal como debería ser, ¿no? Pues una estrategia para conocer el pulso de cómo están los maestros sobre algunos temas, pudiera ser, yo lo veo por ese lado, igual espero tus comentarios en ese sentido, pero entonces no hay programas oficiales publicados. Eso es un punto que no debemos de perder de vista porque es la base del sustento legal y el problema legal que ahorita tiene la Secretaría y que te voy a platicar más adelante. También otra cosa que no tenemos, no hay un pilotaje previo. Todos los programas, la implementación de un plan, programa de estudio nuevo, debe llevar un pilotaje previo. Teníamos agendada en nuestro calendario anteriormente una fase de pilotaje con alumnos que posteriormente desapareció. Recuerdan que hubo una modificación al calendario escolar y se quitó esa fase de promoción, de trabajar un pilotaje con los alumnos, ¿sí? Cambios en la etapa de implementación del plan de estudio. Primero dijeron que íbamos a trabajar con los primeros grados de primaria o en el primer grado de secundaria, ¿sí? Primaria baja y el primer grado de secundaria. Posteriormente, ahora, y a través de un comunicado que previamente primero se filtraron todos los libros de texto y eso nos hizo pensar que a lo mejor posteriormente íbamos a trabajar todos los grados de primaria y de secundaria. Y ahora después, en un video que también se dio a conocer, se da a entender que vamos a trabajar todos los grados, tanto primaria como secundaria, ¿ok? Es que lo que al final te pongo como paréntesis ahí, ahora serán los 3 grados en lugar del primero de cada fase, ¿no? Ese es otro punto importante que debemos de tener. No hay pilotaje, se van a trabajar todos los grados de primaria y secundaria, no tenemos todavía los programas oficialmente publicados, y te decía que este es el punto que no debemos de perder de vista porque es parte del problema legal que tiene ahorita la Secretaría, que incurrió, hay que decirlo como tal, una ilegalidad, está fuera de la ley actuando de la Secretaría de Educación Pública porque hay un procedimiento para la elaboración de los libros de texto que debe de atender la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Desarrollo Curricular, lo que son CONALITEC propiamente, la Dirección General de Libros de Texto Gratuitos, todos ellos, todas esas dependencias tienen que apegarse a un procedimiento. ¿Dónde está ese procedimiento y por el cual la Sociedad de Padres de Familia y algunas otras organizaciones han promovido amparos, ¿sí? Para que se detengan las cosas?
Hay que entender que un amparo, hablando legalmente, es dejar las cosas en el estado que guarda. ¿Qué significa esto? Es como cuando tú estás trabajando algo en tu escritorio y de repente alguien te llega con un amparo y tú tienes que dejar todas las cosas como estabas haciéndolas, y una vez que se resuelva de fondo lo que se alega de que se está incurriendo en una ilegalidad, entonces el amparo se desecha y ya se resuelve de fondo lo que se ampara previamente. Entonces, el amparo que promovió la Sociedad de Padres de Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia, es para decir, oye, espérame, Secretaría de Educación, estás haciendo mal el procedimiento para lo que es la elaboración del libro de texto gratuitos. ¿Y en qué se basa la sociedad, la Unión de Padres de Familia? Vamos a ver en qué se está basando para eso. En la Ley General de Educación, fíjate bien, hay unos artículos que hablan de cómo puede manejarse toda la conformación, tanto de los planes y programas de estudio como en los libros de texto. El artículo 23 propiamente dice que para tales efectos de la Ley General de Educación, la Secretaría considerará la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. De igual forma, tomará en cuenta aquello que en su caso formule la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación. Recordemos que hay un proverbio francés, un proverbio africano, perdón, que dice que para educar a un niño se requiere de toda la aldea. Pues básicamente lo que nosotros debemos tener claridad de que se requiere de todas las voces. Estemos o no de acuerdo con algunas organizaciones civiles, con la Unión Nacional de Padres de Familia, con la propia Secretaría. Estamos hablando del contenido que van a abordar los alumnos en todo su trayecto formativo de educación básica y se requieren de todas las voces. La propia Ley General de Educación te lo está diciendo claramente en el artículo 23. Fue uno de los artículos en los que se fundamentó, algunos artículos que se fundamentó el amparo, diciendo, oye, no me tomaste en cuenta a mí, yo también debo tener opinión sobre eso. Max Arriaga, quien fue quien promovió algunas asambleas donde muchos maestros participaron, una gran cantidad de maestros, y qué bueno, porque también se requieren las voces de los maestros, dice, tenemos infinidad de participaciones de los docentes, y es bueno eso, pero también se requiere la participación de organizaciones civiles, de la Unión Nacional de Padres de Familia, y de todos aquellos que puedan abonar al hecho educativo, porque recordemos que la educación es un acto público, y la propia ley lo marca. Si la ley está mal o no, ya se podrá hacer alguna modificación propiamente o posteriormente en el Congreso, pero ahorita la ley está hablando de eso, y nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la ley. ¿Qué más? Hay otros artículos que habla, por ejemplo, en el capítulo 2, donde dice de la participación de madres y padres de familia o tutores. O sea, hay todo un capítulo de cómo los padres pueden participar en la acción. El 128 dice, son derechos de quien ejerce la patria potestad o la tutela, es decir, los padres de familia o quien son los tutores. En el numeral 8 dice, conocer los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo sobre los cuales podrán emitir su opinión. ¿Sí? A lo mejor la opinión no es meramente pedagógica, es una opinión sobre la forma de abordar ciertos contenidos, pudiera ser, pero se les tiene que tomarse en cuenta. Entonces, entre otras cosas, la jueza recibió el amparo en la Ciudad de México, la jueza del administrativo dijo, oye, el procedimiento está siendo inapropiado, no es el correcto, no se está siguiendo todos los procesos que se deben de hacer. Y si fuera así, como la Secretaría dice que sí se siguieron todos los protocolos, entonces, ¿por qué reservan la información que debe de ser pública? Y aquí está el documento que en su reunión, donde la Secretaría resguarda información sobre las asambleas que detonaron la elaboración del libro de texto, ¿por qué lo reserva? Si es una información que debe ser pública y lo reserva por 5 años. Sí, hablan de que ahí vienen datos personales, a lo mejor de las personas que participaron en las asambleas. Tan sencillo como que eso se puede tachar y no poner los nombres de quienes participaron en ellas, pero sí poner el procedimiento, sí poner los cargos que ocuparon, porque debe haber habido especialistas en la materia también, no nomás docentes. ¿Por qué debe haber habido especialistas? Porque estamos hablando de diseño curricular. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, el diseño curricular con la elaboración, y estamos hablando también de una estructura pedagógica y metodológica que debe llevar la elaboración del libro de texto. ¿Se requiere la participación de los maestros? Sí, pero se requiere el acompañamiento de un cuerpo técnico especializado también,
porque no todos los maestros somos expertos en diseño curricular y no todos los maestros somos expertos en didáctica de la enseñanza de cierta asignatura, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Hay que entender que la participación del docente no es que esté mal. De hecho, que es bueno que se haga esa apertura, pero hay que entender que debe de haber un acompañamiento de expertos en el diseño e implementación de la didáctica de la enseñanza y en el diseño y la implementación de la pedagogía propiamente y en el diseño curricular. Entonces, ¿por qué reservan, sí, estas asambleas? ¿Cuál es lo oculto? ¿Qué es lo que no se puede dar a conocer? ¿Ok? Entonces, esa es la base. Aquí dice, Max Arriaga dice, se olvidan o no olviden que 41 asambleas que se realizaron y las convocatorias que reunieron a miles de maestros, más de 1 millón de personas que asistieron, y se me siento orgulloso de pocos funcionarios tienen un documento así firmado por Secretaría por tan noble tarea. No está, ojo, porque muchos se equivocan. No es de meditar la participación del maestro. Es bueno que esté la participación del maestro. Lo que sí es importante entender que no todos los maestros son expertos en el diseño e implementación de libros de texto gratuito. Y eso es un punto muy importante, porque no podemos nosotros mismos estar peleándonos en decir, es que sí participaron los maestros y por eso ya podemos validar los libros. No, no todos los libros, no todo lo que se aborda en los libros está mal, también hay que reconocer esa parte, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿cuál es el cambio sustancial que ahorita a grandes rasgos tienen sustancial y estructural los libros de texto? Antes trabajábamos por asignatura, había un libro para cada asignatura, ahorita estamos teniendo campos de conocimiento, ya lo estamos viendo con los propios campos formativos. Las materias van inducidas o introducidas en cada uno de los campos de conocimiento en los libros que se están manejando. Se maneja en su mayoría proyectos integradores, de hecho hay libros especializados, hay libros aparte que hablan de los proyectos integradores que tenemos que abordar, que es en la mayoría de los que participaron los docentes como tal, en esas asambleas, en el diseño, ¿sí? En secundaria, por primera vez, se imprimen libros por parte de Conalitec. Anteriormente eran editoriales privadas que nos daban a conocer a nosotros y que teníamos nosotros que implementar un análisis de ellos y revisar y tomar la decisión de cuáles libros de texto son los que nos iban a convenir más, dependiendo de la asignatura que estuviéramos impartiendo. Y con base a eso, ya seleccionamos un libro y ya nos llegaba a secundaria. Ahorita ya no. Ahorita se les dio puerta cerrada a las editoriales privadas diciendo de que estaban, uno, cobrando muy caro, dos, que los contenidos eran mayormente neoliberales y eso estaba haciendo una afectación propiamente, ¿sí?, a la enseñanza de los alumnos. Esos fueron los dos argumentos básicamente en los que se basó la decisión de ya no tomar en cuenta las editoriales privadas y por primera vez Conalitec ya edita y publica sus propios libros, los de secundaria, que es lo que les digo que apenas estamos por revisar, ¿no? Y hay una reducción significativa a grandes rasgos en los desafíos matemáticos. A ver, ahorita había algunos compañeros inclusive que estaban diciendo, es que aquellos que dicen que no se abordan las matemáticas y que el libro de matemáticas como tal desapareció y que por lo tanto las matemáticas desaparecen. No desaparece. Estamos de acuerdo que la matemática no desaparece. Que se redujo, sí, la proporcionalidad que anteriormente había de problemas o desafíos matemáticos con los cuales se abordaban las diferentes complejidades que tiene que haber un contenido o un programa de estudio de matemáticas, sí se redujo. Es bueno para un docente de primaria que se haya reducido en gran cantidad las matemáticas como tal plasmadas en un libro de texto. Díganme ustedes, ¿qué va a pasar? Como maestros de primaria van a tener que ustedes entrar en el codiseño, empezar a buscar contenido acorde y propio y va a llevar más trabajo. Para eso tienes que analizar, comparar tu programa sintético que no está definido, ver cuáles son los contenidos o los saberes que se esperan lograr con los alumnos con base al perfil de egreso y luego vas a tener que tú entrar en un codiseño, es decir, vas a tener que buscar material y contenidos que sean acordes para complementar la deficiencia, sí, de desafíos matemáticos que por una decisión centralista se tomó como tal. ¿La matemática se aborda? Sí. ¿Ocupamos libro de matemáticas como tal para abordarlo? No, no se ocupa. Así hay matemáticas. Lo que hay es reducción de desafíos matemáticos y eso qué consecuencia puede traer. Ahora, todo viene encaminado a proyectos que ya están listos para que los ejecutes, pero anteriormente debe haber una teoría
que complemente o que determine y concluya en un proyecto. Esa teoría que tú vas a tener que dar previamente, o ese conocimiento previo que va a formar un anclaje para que el alumno posteriormente pueda trabajar los proyectos, es lo que te va a tocar a ti, maestro. Desarrollar como un proyecto de codiseño. O sea, tú vas a tener que buscar contenido que complemente eso. Les voy a poner un ejemplo de lo complicado que puede ser esto. Yo recuerdo en secundaria, cuando estaba dando clases en secundaria de inglés, a mí me decían que yo tenía que apegarme al libro y al programa de estudio en aquel entonces que venían en el documento que se llamaba Aprendizajes Esperados, ¿sí? Y el plan de estudio de inglés. Para eso se supone que toda la primaria los alumnos tenían conocimiento de inglés, ¿sí? A través del programa PRONI, Programa Nacional de Inglés, ¿sí? Pero no todas las primarias tenían PRONI, entonces me llegaban alumnos con deficiencia de inglés. Yo no podía empezar a abordar literatura inglesa con un alto contenido de vocabulario un poco más complejo para ellos, ¿sí? Sin haber antes tener un conocimiento previo de un lenguaje sencillo en el idioma inglés. Yo tenía que primero hacer una adecuación curricular, tenía que hacer algunos ajustes para poder compensar la deficiencia de inglés que ellos tenían en primaria y empezar otra vez a trabajar con los alumnos. Ese era mi codiseño que tuve que hacer y no podía lograr lo que el libro esperaba. Pues ahorita, ustedes de primaria, va a pasar lo mismo. Van ustedes aquí a buscar cuáles son las actividades que ustedes consideren pertinentes y que no vienen en su libro propiamente y que tú vas a tener que indagar, a lo mejor buscar de los libros anteriores. ¿Sí? Y eso requiere tiempo, requiere análisis. Lo preocupante es que ahorita los libros se están filtrando. Ahorita preguntaba una compañera, ¿dónde están los libros? Los libros, todos están publicados en la página del doctor Tobón de CIFE, ahí los puedes descargar. Yo también los compartí, los descargué de ahí, también los subí a un drive, se los he compartido a algunos compañeros, pero díganme dónde están, o sea, vean en qué momento, estamos a 1 de agosto, en 3 semanas entramos ya con los libros, díganme en qué momento los vamos a revisar, si todavía ni siquiera tenemos tampoco. Los libros ya están listos, ya están filtrados. No todos tienen acceso a ellos, algunos que tienen algunas conexiones en la Secretaría propiamente les podrán acceso a ellos, pero sí tenemos todos acceso en una versión virtual, ¿sí? Entonces los libros, tú los tienes que revisar, analizar, comparar con el programa sintético, comprobar con el programa analítico que hemos venido trabajando y ver cuáles contenidos tú puedes abordar, seleccionarlos y luego ver si requieres un trabajo de codiseño para diseñar actividades propiamente que complemente esto. Sí, no sé si me explico. Ese es un trabajo enorme que se requiere hacer. Por lo tanto, ese es el primer punto para luego también llegar a hacer un programa analítico que tenga un sustento en un plan didáctico, que es la última etapa que se trabaja en el programa analítico, con el cual ya tú vas a hacer tu planeación didáctica, ¿sí? Y la tienes que hacer en conjunto con otros campos formativos o con tu campo formativo, con las otras asignaturas, porque vamos a trabajar por proyectos. O sea, no es una tarea fácil. O díganme ustedes si es una tarea fácil. Ese es otro punto importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ok? Fíjense bien, voy a darles algunos ejemplos de por qué se dice que se está adoctrinando en los libros de texto. Y estos son ejemplos palpables que tú los puedes verificar. Los libros de texto, como les digo, los puedes descargar y ahí vienen, ¿sí? Y te voy a mencionar ahorita las páginas. Son algunos ejemplos. Ojo, no estoy satanizando los libros de texto como tal per se. Hay cosas que son interesantes, hay cosas que son importantes. No se puede, le preguntaban a la doctora Irma Villalpando, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Regresamos los libros y que se vuelvan a hacer? No se puede. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar y hacer una selección y un análisis de cuáles contenidos consideramos que son pertinentes, acorde a nuestro contexto, acorde a nuestros alumnos y acorde pues propiamente al aula en el cual estamos trabajando, ¿no? Eso es un punto importante. Entonces dice aquí, fíjense bien, esta frase para mí fue muy importante porque de aquí te permite o nos permite entender a nosotros, y es algo que tú tienes que entenderlo, tu maestro y nosotros como maestros tenemos que entender, porque cuando un padre de familia te llega a cuestionar, ¿por qué se dice que están adoctrinando a través de los libros a los alumnos? Tú tienes que tener mucha claridad a qué se refiere el adoctrinamiento, más allá de la ideología, que también hay sesgo de ideología en esta parte. Ahora dice, cuando el niño no comprende algo,
y lo impones, está siendo dogmático. Sí, porque el niño no tiene la comprensión, por lo tanto es adoctrinamiento. Nosotros sabemos, gracias a los estudios que hemos tenido como licenciaturas y maestrías y doctorados, que el cerebro del niño tiene un grado de madurez y un grado de desarrollo, que ayer también lo maneja, y también sabemos de los estadios, y sabemos que hay ciertas lecturas en ciertos momentos que se tiene que ir manejando de una manera gradual, porque la madurez del niño, hablando intelectualmente, debe ser proporcional a los contenidos y a las actividades que va a realizar, ¿sí? Todo es proporcional, y no lo decimos, no lo hemos inventado a nadie, simplemente los estudios demuestran que los niños deben de tener cierta gradualidad en las actividades y en el conocimiento que están adquiriendo, ¿sí? Y en una etapa en que los niños están en primaria, con mayor razón son susceptibles en primaria. En secundaria también recordemos que por algo la mayoría de la edad es a los 21 años, porque hasta los 21 años ya hay cierta madurez en la parte frontal del cerebro, que es la última etapa que termina de un desarrollo como tal. Hay una madurez hasta los 21 años, por algo en la mayoría de edad, esa tiene un sustento como tal. Entonces, por lo mismo, en primaria y en preescolar, primaria y secundaria tiene esa gradualidad de madurez. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Yo tengo aquí los libros de texto. Déjame ponerte aquí algunos que he visto. Esta lectura. Esta imagen, déjame ver si la estoy compartiendo bien, porque creo yo que no la estoy compartiendo. A ver, díganme si se ve una fotografía de blanco y negro. No alcanzo a ver yo bien aquí, pero ustedes díganme si se ve una fotografía blanco y negro. Tengo cierto retraso en la transmisión, por eso les preguntaba. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, ya me dijeron que sí. Fíjense bien, esta fotografía es de un libro de segundo año. ¿Sí? Hay dos niñas ahí. Es un libro de segundo año creo que es de proyectos. ¿Sí? Ahora, dice, estamos hablando de la fotografía, el tema es la fotografía y propiamente las imágenes, ¿no? Aquí empieza. Ahora, fíjense bien. Estamos hablando de un niño perdón, un niño de segundo de primaria, ¿sí? Dice, esta fotografía, a diferencia de muchas otras personas que retratan lo indígena desde el exotismo, Mariana lo retrató desde el cariño. Quiero que me digan si un niño de segundo de primaria conoce la palabra exotismo y las implicaciones que lleva esa palabra exotismo. Ese es un libro para el niño, ¿sí? Entonces, exotismo, palabras más, palabras menos, habla de una extravagancia, habla de una rareza, ¿sí? Habla de algo que pudiera ser exótico, ¿sí? Entonces, aquí ya le están diciendo, ¿sabes qué? Observa esta fotografía que Mariana tomó y quiero que entiendas, ¿sí? Que fue una fotografía hecha con cariño. De hecho, el cariño como tal, a la toma de una fotografía, tendría que explicarse al niño que por qué se puede decir que es una fotografía con cariño, es algo subjetivo y no algo que fue tomado como exotismo. Lo primero que tendríamos que aclarar a los alumnos. Y luego abajo dice, sus imágenes no reflejan miseria ni distancia. No son morbosas ni buscan que quien las mire sienta compasión o lástima. Tampoco pretenden hacerse sentir esa extraña fascinación que te causa el ver algo ajeno a lo que no perteneces. Aquí ya está aseverando que un niño que a lo mejor desde clase media o a lo mejor que vive en una zona urbana, no rural, pudiera tener un compañero indígena, ¿sí? De un origen étnico y que ya pudiera decir que el niño tiene cierta fascinación, pudiera tener curiosidad porque no se viste igual, por la forma en que habla, por las ademanes que puede hacer, pero fascinación, algo ajeno, estamos de entrada ya nosotros poniendo un sesgo a la interpretación de una imagen. Ahorita te dije que la palabra exotismo puede ser difícil de comprender para un niño de segundo año de primaria. Entonces, retomando lo que dice Irma Villalpando, cuando a un alumno le tratas de imponer algo que no entiende,
estamos hablando de un dogma. Y cuando estamos hablando de un dogma, ya estamos hablando de un adoctrinamiento. Esa es una forma de ver la fotografía. Otra forma de ver la fotografía es la tonalidad. Si la tuviéramos a la mano, la textura, los colores, el enfoque, qué están pensando las niñas, qué están pensando las niñas de atrás, qué actividades crees tú que pudieran estar haciendo. Esa es otra forma de verla, ¿sí? Y tendría que buscarse un equilibrio en la forma en que se están abordando los contenidos. El debate central, creo yo, que se trata de los equilibrios que debe de haber. ¿Es correcto lo que dice el libro de la forma de cómo lo pueden ver? Sí, ciertas personas pueden ver, así como lo retrata el texto, como algo que refleja misterio, distancia, que puede ser exotista, que puede ser algo ajeno. Sí, cierto, habrá personas, habrá alumnos que lo puedan ver así, pero no significa que sea el común denominador. El equilibrio y la justa medida, ¿cuál sería? Dime qué ves en esta fotografía. Si nosotros darle un sesgo, si nosotros decirle premeditadamente, esto es lo que tienes que ver. Es como cuando a un caballo le pones la mirada hacia un sentido. Eso es ponerle la mirada a un sentido, partiendo de algo que al niño a lo mejor en un principio no comprende. ¿Estamos de acuerdo? Eso es adoctrinamiento. Cuando nosotros interpretamos a nuestro juicio, o en este caso el juicio de la Secretaría, que el niño va a ver algo. No digo que no lo pueda ver, sí, pero no significa que todos. ¿Sí? Déjame tus comentarios sobre lo que estoy poniendo aquí. Para mí es muy importante si coincides en lo que te estoy diciendo. No necesariamente tenemos que coincidir, pero quiero saber si la valoración que yo hago de esto a lo mejor es exagerada o es pertinente. Es importante que también tú me comentes aquí. Ahora, vamos a otro ejemplo. Fíjese bien. Errores que hay en el libro. Ojo con esto. Libro de 5º año, nuestros saberes. Aquí está el sistema solar. Déjame ver si lo están viendo. Quiero ver si están viendo el sistema solar. Porque ya lo moví aquí, creo que ya. Bueno, de entrada, no sé si se aprecia, pero aquí están el sistema solar completo y están todos los planetas. ¿Ok? Para empezar, si nos atenemos propiamente a lo que dice esta imagen, la trayectoria que tienen aquí los planetas están todas, en este caso aquí, en la misma trayectoria. Significa que Júpiter, Venus y Marte tienen la misma trayectoria y pudieran chocar en un momento dado. Cuando sabemos que cada planeta tiene su propia trayectoria. Aquí, ojo con esto, la trayectoria, todos los planetas estos que te mencioné, Júpiter, Venus y Marte, están en la misma trayectoria. 2, el tamaño de la Tierra es igual al de Marte, cuando sabemos que la Tierra es más grande que Marte. Ojo con las proporciones de las imágenes que estamos manejando. Segundo punto a revisar. ¿Cuál es la fuente de esta información? No se pone. Debe ponerse la fuente en la que se basa el concepto de cada uno de los planetas, ¿sí? La gráfica no viene tampoco. 5º año, nuestros saberes. Página, déjenme ver si les puedo decir hasta la página. 38. Ahí viene. Hay un error en esto. Entonces tenemos que revisar cada una de las imágenes, tenemos que revisar los contenidos. O sea, requiere un trabajo exhaustivo la revisión de los libros de texto. Otro ejemplo. 3er año, múltiples lenguajes. Los libros de texto, y aquí voy a hacer un paréntesis, los libros de texto vienen con una gran connotación a temas que tienen que ver con, o lecturas más que nada, no temas, lecturas que tienen que ver con los cuestiones ancestrales, cuestiones de mitos, cuestiones de leyendas. De hecho, anteriormente en otros programas de estudio, en otro libro de texto también lo veíamos nosotros. No está mal ver eso, ¿eh? Hay que conocer todo, sí, pero deja de lado por completo la literatura tal cual, la literatura internacional. Todos los libros, toda la literatura que tiene que ver con Europa, con aquellas partes del continente y todo eso, no se aborda para nada. Todas las lecturas tienen que ver con temas de mitos y leyendas, con temas de Mesoamérica, con temas de cuestiones autóctonas, indígenas, y no es que esté mal, hay que verlo también, hay que revisarlo, pero
Es importante también entender que no todo se va a basar en eso. ¿Sí? No hay una equilibrio, volvemos a lo mismo, no hay un equilibrio. Este es un tema de tercer año de primaria, ¿ok? Es un tema de tercer año de primaria donde habla de esta, creo que es una leyenda de bolas de fuego. Corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Y aquí habla del origen, de dónde viene, el origen totonaca, el nombre de la lectura, bolas de fuego, brujas, etcétera. Qué significaban las brujas, en ese caso las bolas de fuego cuando llegaban a la tierra y cómo se transformaban en brujas, ¿sí? Pues creo que es un mito más que nada. Ahí corríjame si estoy equivocado, ¿no? Entonces, pero lo que me preocupa a mí es, no me asusta, me preocupa es cómo manejan la representación de esa bruja que viene aquí que habla y dice aquí, bueno, esa bruja es de sexo femenino y lo aquí dice enseguida, son fogosas, exhibicionistas, escurridizas y vengativas. Tercer año de primaria, fogosas. Me van a decir muchos, ay, los niños a esa edad más cosas ven en televisión, más cosas ven en TikTok, más cosas ven en la calle o en sus propias casas. Sí, es cierto. No dudo que desgraciadamente hay un tejido social que está fragmentado y lastimado. Pero ¿por qué nosotros vamos a promover a esa edad un lenguaje que a lo mejor el alumno todavía no conoce y que pueda generar cierta suspicacia para él? ¿Sí? O cierta curiosidad. ¿Qué es fogosa? ¿Qué son exhibicionistas? ¿Qué son escurridizas, vengativas? A lo mejor estoy exagerando. Pudiera ser que estoy exagerando y me estoy viendo muy persinado yo en decir esta reflexión que estoy haciendo con ustedes. Díganme si en un momento dado estoy exagerando en esto, pero estamos hablando de un niño de tercer año de primaria. Página 141, múltiples lenguajes. ¿Ok? Esas son las palabras que le están poniendo a disposición a un alumno. ¿Ok? De tercer año de primaria. Por si no lo sabías, aquí te lo presento. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Porque mucho de lecturas de Mesoamérica, lecturas de los saberes ancestrales, porque muchas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones indígenas y todo eso que les digo, no está mal. Hay que entenderlo, hay que conocerlo porque no es realidad. Y aquí donde hago un paréntesis en esto. Recordemos que nosotros, los libros están hechos, fíjense bien, una mirada sociocrítica de la realidad. ¿Sí? El presidente ha criticado mucho el neoliberalismo. El neoliberalismo tiene cosas negativas, claro que las tiene, como cualquier otro sistema político. Todos los sistemas políticos tienen cosas negativas. No hay un sistema político como tal que sea perfecto. El socialismo ha tenido sus problemas y fuertes. El capitalismo ha tenido sus problemas y fuertes. La función de un docente es abrirle los ojos al alumno para que analice las diferentes formas de regímenes políticos que pueda haber y que el alumno forme su propio juicio y valore qué le conviene más o qué aspectos de uno del otro puede identificar. En nuestro país, a pesar de que no somos socialistas, tenemos ciertas cosas de socialismo, ¿sí? Entonces, sociocrítica de la realidad. Hay una pedagogía crítica donde vienen haciendo mucho énfasis y de hecho en el libro de los maestros que abordan en cada una de las etapas, el libro de los maestros habla de unas teorías que tienen que ver con ciertas connotaciones post-marxistas, hablan de una decolonialidad, significa que nosotros fuimos colonizados, sí es cierto, ya no somos en teoría colonizados, pero nuestro yugo quedó nuestro pensamiento y que nuestra mirada siempre fue a todo lo que venía de Europa, el conocimiento de Europa, y que por lo tanto nosotros somos parte de un eurocentrismo, dice. Es decir, todo viene de Europa y tiene que ser ahora de Latinoamérica, de Sudamérica, y por eso vamos a hablar mucho de epistemología del sur. Paulo Freire. ¿Está mal? No, no está mal. Tiene cosas interesantes Pablo Freire. Todas las teorías epistemológicas tienen cosas interesantes que podemos retomar, pero tampoco podemos ser tan radicales en decir, aquello está mal y eso está bien, porque tanto uno como el otro tiene cosas buenas y cosas malas.
Entonces, cuando hablan de un eurocentrismo, ¿por qué viene el eurocentrismo? ¿Dónde se dio propiamente la ilustración? En Europa. ¿De dónde nacieron las enciclopedias? Derivadas de la ilustración en Europa, y ahora esos conocimientos vienen a nuestros países, a todo lo que es Latinoamérica. Entonces, el capitalismo, todo lo liberal y neoliberal es malo, es negativo. Y de hecho, en cada uno de los textos que ustedes van a abordar, tanto de primaria como de secundaria, viene una sanitización, por decirlo de una manera, coloquialmente, hacia esas formas políticas, ¿sí? Y de regímenes políticos que existen. Ahora, fíjense bien, hay una lectura de realidad única. ¿Cuál es la lectura de realidad única? Todo lo neoliberal está mal, todo lo liberal, todo el capitalismo está mal. Ahí hay una lectura única de realidad. O sea, ya te quitan una parte de lo que es la realidad y te hacen que te enfoques en una sola situación, cosa que no debería suceder. Oye, Joel, los libros de texto anteriores también venían lo mismo. Claro, todos los políticos, ahí decían por ahí, Alex Dub, una persona a quien admiro y sigo, decía, a los políticos no les interesa la educación. Déjame decirte que estás equivocado, Alex. Les interesa, que le ponen mucho cuidado a lo que están haciendo para de alguna manera hacer que nosotros leamos, entendamos lo que ellos quieren que nosotros debemos de entender. Claro que les interesa, ¿sí? No les interesa mejorarla tal vez, pero sí les interesa muchísimo la educación. O tan es así que por algo están defendiendo todo este esquema del libro de texto, porque les interesa. Segundo, hay un posicionamiento político frente a ello. Ustedes van a ver lecturas donde dicen que hablan del fraude del 2006. No recuerdo en qué página está, se los debo para la próxima sesión que podamos hacer. Habla también de cómo el sistema democrático está siendo fragmentado y las instituciones no están funcionando y todo eso. No digo que esté incorrecto, es cierto, pero la historia debe de ser abordada de una manera objetiva y debe de ser abordada de una manera holística y tomando en cuenta la complejidad. Esto dice un autor, esto dice el otro autor, esto dice los medios de comunicación. ¿Qué has investigado tú? ¿Por qué se dice que Juárez no fue el mejor presidente? ¿Por qué se dice que Juárez fue el mejor presidente? ¿Quién lo dice? El que lo dice, ¿por qué lo dice? ¿Fue beneficiado por Juárez o no? El que dice que fue mal presidente, ¿por qué lo dice? ¿Fue perjudicado por Juárez o no? Esa es la forma en que tenemos que abordar los temas de historia, por un ejemplo. No un posicionamiento político como tal. Entonces, todo esto es una crítica hacia la colonización que tuvimos en los países europeos, al sistema capitalista, al eurocentrismo, al neoliberalismo, todo es una crítica hacia eso. Desde ahí ya tenemos una mirada parcial en todo lo que estamos abordando, que es un punto muy importante que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Eso es lo delicado de estos libros de texto. Ahora, hay otro punto que quisiera abordar contigo. No nos tenemos que pelear entre nosotros, maestros. No se trata de que si yo participé en la elaboración del libro de texto, yo estoy bien y tú no porque no participaste, o que no se debe haber permitido la elaboración del libro de textos a los maestros o no. Se necesita la participación de los maestros, claro, porque el maestro conoce muy bien el sentido del aula y el curso que pueda tener, puede saber qué tan complejo no puede ser un proyecto, puede ser saber si los materiales que vienen ahí, que se deben de abordar en un proyecto, son pertinentes o no, se pueden conseguir o no. De entrada, por ejemplo, todos los libros tienen un código QR. Los alumnos con trabajo tienen celular, no tienen internet. Hubo un gran problema por eso. Y todos los libros traen código QR. ¿Se deben de quitar? No, no es que se deben de quitar. Es que si estamos diciendo que estamos apoyándonos en la realidad que tenemos, entonces la lectura de la realidad no está siendo congruente. ¿Y por qué lo delicado con esto? Porque el libro de texto, dicen ahí, es el único instrumento en el cual nos estamos basando los docentes para trabajar en su mayoría. Y no es que esté mal. El libro de texto es un documento que el alumno manipula, raya, subraya, contesta, reportaba, ahora no reporta. Entonces es algo que está al alcance de todos. En algunas casas es el único documento de consulta que puede haber en un momento dado. Entonces, ¿en cuál es la crítica? La crítica se basa en lo siguiente. La crítica se basa, y es lo que algunos
expertos y especialistas están diciendo es que el diseño curricular no fue adecuado. El diseño curricular se debe de trabajar en 3 dimensiones. ¿Qué se enseña y aprende? ¿Cómo se enseña o aprende? ¿Y para qué se enseña y aprende? ¿Ok? La escuela, ya lo habíamos comentado, es un espacio de deliberación pública. Por algo se tiene que tomar el parecer a todos. Y en su justa medida, escuchar la opinión de todos y ver qué contenidos se van a abordar, porque la visión de todos forma a un ciudadano. Por algo tenemos un perfil de egreso. Entonces, ¿en qué se enseña y aprende? Vienen los contenidos donde viene el programa de estudio. Ahí se deben de escuchar todas las voces. Ese paso, pequeñísimo paso, se le pasó a la secretaría y únicamente tomó en cuenta a los maestros y tomó en cuenta a la secretaría. Que no está mal, pero falta escuchar las demás voces. Primero. Segundo, no está, es un documento que no está acabado. Y de ahí saca los contenidos que se van a ver en un libro de texto. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo si ya tienen libros de texto terminados si no están los programas concluidos? ¿Y dónde viene eso? En la Ley General de Educación. Entonces, ¿por qué violas la ley, gobierno? ¿Sí? Ese es el punto toral del amparo. ¿Cómo se enseña y aprende? Aquí entran ya las metodologías. Esto vamos a aprender y lo vamos a aprender de esta forma. Pero en las metodologías, compañeros, hay un área de especialización que se llama didáctica de la enseñanza, que no todos dominamos al 100%. Podemos ser muy buenos maestros, pero no necesariamente dominar la didáctica de la enseñanza de alguna asignatura. A lo mejor en secundaria podemos tener más expertise porque algunos maestros de historia, otros de matemáticas, otros de física, hablando de ciencias, otros de inglés, pero en primaria no tienes una didáctica de la enseñanza para cada una de las asignaturas. No somos expertos en primaria de didáctica de la enseñanza en cada una de las asignaturas. Tenemos dominio, tenemos conocimiento, la práctica misma nos hace ver que nosotros podemos trabajar los contenidos, ¿sí? Y trabajar por proyectos, pero no tenemos una didáctica de la enseñanza. Entonces, ¿qué se requería? Que los maestros fueran acompañados de un cuerpo técnico especializado para que las propuestas de los maestros, el cuerpo técnico especializado, lo validara o hiciera observaciones para que los maestros después lo retomaran y volvieran a hacer o reconstruir o retomar o modificar la propuesta que están haciendo para el libro de texto. No es que esté mal los maestros. ¿Qué pasa cuando mandan a los maestros a elaborar reactivos a Ceneval? O los mandaban. Ceneval tenía un cuerpo de especializados, había mesas técnicas, te revisaban el reactivo y veían si el reactivo era acorde al nivel de demanda de conocimiento que se estaba hablando o abordando en ese momento. Primero el contenido, al nivel de conocimiento que se estaba abordando. Y te revisaban la estructura del reactivo, las respuestas, y te revisaban también la estructura propiamente, el nivel de complejidad que tú le estabas poniendo acorde a Bloom, por ejemplo, ¿no? A la taxonomía de Bloom. Hay expertos que te acompañaban en la elaboración de reactivos y también se te capacitaba para ello. Ah, bueno, los docentes no todos fueron capacitados para la elaboración de libro de textos y tampoco todos tuvieron acompañamiento de expertos en su momento. No dudo que no haya habido, pero a lo mejor no fue la cantidad suficiente. ¿Y por qué no sabemos eso? Pues porque esa información fue resguardada en las asambleas. ¿Cómo vamos a consultar eso si fue resguardado? Yo lo he sacado, ¿no? Discúlpame, pero a ver si hubo un cuerpo técnico especializado acompañando a los maestros, se siguió esta metodología, así fue trabajándose, este fue el cronograma, así fueron las conclusiones, esta fue la didáctica que se empleó. Eso es lo que está resguardado y que la Secretaría dice no lo puedo publicar porque no voy a hacer los datos personales, cuando bien saben que se pueden tachar esos datos personales. Entonces, ese es el tercer problema que tienen los libros de texto. No todos los contenidos están mal, aclaro, pero hay inconsistencia. Ya lo viste ahorita en un sistema solar. ¿Quién revisó eso? Punto y aparte del lenguaje incluyente, ¿no? De todas, todes y todos con X. Entonces, debo de entender que ahora yo como docente me debo expresar con un lenguaje incluyente de manera obligada. Y que si no lo hago, estoy susceptible a que un alumno o padre de familia me demande, porque un alumno que se autopercibe como género fluido, por ejemplo, yo le diga niño o niña, y se sujeta una demanda por ello. O sea, ya fui notificado por la Secretaría de que debo manejar lenguaje incluyente porque ya lo estoy observando en el libro de textos.
Esa es la manera de notificarme que ya debo de manejarlo así. ¿O cómo? Otra parte, ¿para qué se enseña? O sea, ¿qué queremos lograr? Ya sabemos qué contenidos, cuáles metodologías, qué queremos lograr una vez que el alumno tenga todo el conocimiento, las habilidades y destrezas. ¿Cuál es el ciudadano que vamos a conformar? Un ciudadano que tenga mayor énfasis en competencias para una empleabilidad, pudiera ser. Ni podemos satanizar que las competencias están mal, ni podemos satanizar tampoco que se eduque para el trabajo. Es necesario educarse para el trabajo también, pero tampoco debe ser todo. También debe haber otro tipo de educación socioemocional, otro tipo de atributos que debe tener el perfil de egreso de un alumno como ciudadano. Sí, el civismo, es cierto. Decía el presidente, civismo anteriormente desapareció, ahora lo estamos retomando. Pues sí, pero el civismo no por eso se dejó de enseñar. Está el claro ejemplo, no porque las matemáticas no vengan aquí se van a dejar enseñar, no vengan a mayor profundidad, sí se van a enseñar como se enseñaba antes el civismo, de otra forma. ¿Por qué? Porque hay un perfil de egreso que nos hablaba de un alumno con 10 cualidades que nosotros debíamos de atender a eso. ¿Ok? Entonces, ese es el punto que nosotros podemos compartir o no, podemos discutir o no, pero la realidad es que, compañeros, sí son, aquí te doy una muestra de algunos ejemplos. Ah, bueno, me faltó otro. Déjame compartirte este otro. Se me estaba pasando, que ha creado mucha polémica. Libro, déjame ver cuál es. Este es el libro de quinto año, proyectos del aula. Se tienen que hacer dos maquetas. Número uno, cómo hacer el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor masculino debe de, a través de una jeringa más o menos, elaborarse el aparato para que en sus momentos el pene pueda estar erecto y eyacular, ¿sí? Con un líquido blanco que se pueda hacer a través de una jeringa. Quinto año. Y las niñas deben de hacer también una simulación de un aparato reproductor femenino a través de unos botellas que vienen ahí y debe también, dice, dibuja en el interior del esquema las partes restantes como las paredes, el cuello del útero y la vagina. Y deben de poner también una manguera para que las trompas de falopio puedan de alguna manera arrojar líquido también. ¿Ok? Ahora, ¿deben de conocer los alumnos su cuerpo? Sí lo tienen que conocer. Tienen que saber las partes que lo conforman, cómo funcionan, el comportamiento que puede tener cuando uno es tocado y cómo puede sentirse o no un alumno. Claro que lo deben de conocer. ¿Será esta la mejor forma? Cuando yo he visto todavía alumnas en secundaria que sufren porque apenas su regla se está manifestando en secundaria y es un evento traumático para ellos, para ellas, perdón. No a todas, pues, pero hay algunas alumnas que todavía sufren. Entonces, ¿será esta la forma de abordarlo? La didáctica de la enseñanza de las ciencias habla de ello. A lo mejor puede ser un ejemplo de trabajo bien intencionado, pero no significa que necesariamente el impacto que esperamos a través de estas maquetas puede ser el adecuado. No lo sé. Habría que revisar esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Este ejemplo viene en la página, déjame ver, 147, quinto año, proyecto del aula. Hacer una maqueta con esto. Entonces, compañeros, ahora sí que, ¿cómo ven? Esta es una reflexión, no es un análisis a profundidad porque no lo puedo llamar análisis, pero sí me gustaría saber su opinión. Es nuestra obligación, maestros, revisar los libros, los contenidos. Yo se los voy a poner aquí la liga para que los puedan descargar. Hay que revisar cada uno de ellos porque ya les dije, el codiseño va a empezar desde la revisión. Acuérdense que hay dos fases del codiseño. Uno es el proceso, cuando yo estoy revisando qué temas necesito abordar, y la otra parte es cuando ya tengo que
seleccionar esos contenidos para incrustarlos en mi programa analítico. Pues hagamos codiseño desde ahorita, porque nos va a llegar agosto, nos van a decir, ahí están los libros de texto, trabaja con ellos, relaciona de hecho ya la secretaria dijo, te vamos a decir en agosto, en 5 días, sin haberte capacitado previamente, cómo vas a abordar los libros de texto, que todavía no se define el amparo, para que trabajes con ellos. Pues, ¿saben por qué los están trabajando ya y los están distribuyendo y todo eso? Porque legalmente, cuando alguien se ampara sobre algún acontecimiento o algún suceso, si todavía no se consuma ese acontecimiento, es válido un amparo. Pero si los libros de texto ya se llegan a distribuir a todos los estados y se entregan a las escuelas, cosa que están haciendo, salvo un estado que lo detuvo, el amparo pudiera ser que ya no proceda porque ya no hay litis, dicen los abogados. O sea, no hay, ya cosa, no es cosa juzgada, sino que ya no hay materia para tal, porque el amparo lo que trataba de promover es que no se distribuyeran los libros de texto y que se sometieran a revisión y que comprobara la Secretaría de Educación que efectivamente se apegó a lo que dice el proceso que marca la Ley General de Educación. Pero si ya están distribuidos y entregados, va a ser muy complejo que el amparo proceda porque ya lo que se quería prevenir ya está consumado. Por eso es que están apresurados en distribuir los libros de texto, porque ya estando en las escuelas, o cuando menos en los almacenes, pues ya se entregaron. ¿Contra qué te vas a amparar? Que no se distribuyan, ya se distribuyeron, ¿qué vas a hacer? Esa es la razón, pienso yo, por la cual están apresurados en distribuirlos. Dicen, ¿y qué opinan los padres de familia? Pues muchos docentes ni los conocemos a profundidad los libros. ¿Qué van a decir los padres de familia? Los padres de familia se están basando en únicamente lo que están viendo en las redes sociales a través de los comunicadores como de la Micha, como todos ellos. Y esa es una lectura sesgada que van a tener sobre la realidad de los libros de texto. Porque el padre de familia, cuando menos en las organizaciones civiles organizadas, que son la Unión Nacional de Padre de Familia y todo eso, no los han revisado a profundidad porque no estaban, apenas se dieron a conocer porque se fueron filtrando. Ese es el punto. Dice Dina, excelente ejemplo de la fotografía. El maestro le dará la connotación adecuada al entorno al alumno. Sí, estoy de acuerdo contigo, Dina. El maestro le debe dar la connotación adecuada, pero implica que el maestro tuvo que leer antes el libro, tuvo que buscar una forma de trabajarlo, buscar de compensar el desequilibrio o el sesgo que tiene, y en su momento le tendrá también que explicar al alumno el por qué se venía, por qué en el libro decía así, por qué tú me lo estás diciendo de otra forma. También le tendrá que explicar al alumno en su momento, ¿no? Dice Juan Carlos, de hecho no hay muchas referencias bibliográficas de ellos, se da por entendido que lo sabemos. Sin embargo, ¿qué pasa con algunos docentes de menor ingreso que no saben el contenido? Volvemos a lo mismo, pues es nuestra obligación corretear los libros, buscarlos, saber dónde y que nos los descarguemos y analizarlos, porque oficialmente no se nos han entregado, no han bajado de la estructura, como ya están puestos en la página de la Secretaría de Educación, se han filtrado nomás. Dice, los libros están plagados de sexualidad, están perdiendo el sentido de aprender conforme al rango de edad. Estoy de acuerdo. ¿Se debe abordar la sexualidad? Sí, se debe abordar, pero de un punto de vista biológico, ético. Hay muchas inconsistencias, dice Magali, su realidad está fuera de la realidad del grueso de la población. De entrada, el libro de historia, creo que es de segundo año, habla mucho del sismo de México, habla mucho de las placas tectónicas o de los terremotos y temblores. Es una parte, es una realidad en México, sí, pero de una parte de nuestro país. ¿Qué pasa? Habla de los movimientos sociales. ¿Qué pasa de los movimientos sociales que se ven en nuestro país? En nuestro noroeste, los yaquis, los mayos, eso también se tiene que abordar. Van a decir, es que lo vas a abordar en la asignatura estatal. Pues sí, pero en el libro de texto no viene eso. Habla mucho de que rescatemos los usos y costumbres, que debemos de respetar, que debemos de retomar los usos y costumbres, los saberes ancestrales y apropiarnos de ellos porque también forma parte del conocimiento.
Se critica la ciencia, de hecho se le llama ciencia neoliberal. La titular de CONACYT lo dijo como tal. Tenemos que desaparecer la ciencia neoliberal cuando la ciencia es ciencia. El 2 más 2 es 4. No habla de una connotación positiva ni negativa, habla de que es un conocimiento complejo, definido, comprobable. Y también tenemos que sumar lo que no está comprobable bajo una metodología científica, pero también es un saber ancestral y que también lo tengo que yo enseñar o promover de alguna manera. Eso es una forma también de desechar todo el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque es eurocentrista, pues viene de la época donde Europa predominaba y donde había un dominio sobre la gran parte del planeta. ¿Es bueno o es malo? Hay que verlo, hay que analizarlo. No podemos decir, no es, hay que ver eso, hay que ver nomás esto, hay que ver todo. La educación es holística, hay que ver todos los ámbitos. De otra manera, no podemos, tenemos una mirada sesgada, una lectura de la realidad muy particular. ¿Sí? Dice, entonces las escuelas particulares utilizarán sus propios libros. Ellos sí analizarán y tomarán las decisiones pertinentes y se enfocarán en el verdadero grado de valor de los educandos. No necesariamente, porque recordemos que las escuelas particulares son supervisadas por, por maestras públicas, de entidades públicas. Entonces, por eso dice obligatorios. Las escuelas particulares tendrán que demostrar que usaron el libro de texto que maneja la Secretaría de Educación. ¿Podrá complementar la información con libros si quieren? Pues sí, como siempre lo han hecho, pero están obligados. Por eso dicen obligatorio. Por eso yo siempre he dicho, la educación es un monopolio en este país. Yo tengo una escuela particular, voy a enseñar lo que yo quiera. Ah, bueno, pues, pero no te voy al registro de validez oficial. Yo, gobierno, no te reconozco a ti. Si quieres el registro de validez oficial, tienes que tomar mi libro de texto gratuito y apegarte al contenido programático que yo te estoy dando. De otra manera, no te voy a dar el registro de validez oficial. Si quieres. Podrás complementar con otros contenidos, pero tienes que hacer uso de los libros de texto. Y la supervisión va a revisar que en su plan analítico lo haya implementado y en su planeación didáctica esté ahí puesto en qué manera va a abordar los contenidos del libro de texto gratuito. Bueno, creo que he leído algunos comentarios ahí todos. Me gustaría saber qué piensas de esto que te compartí. Estas reflexiones, porque análisis no lo podemos llamar, el análisis lleva un rigor, perdón, más metodológico y todo eso para hacer un análisis, pero bueno, son reflexiones que yo quise compartir contigo. Me falta lo de secundaria terminar de revisarlo, pero sí son cosas que me preocupan. Me preocupan porque le cargan al maestro de actividades, me preocupan porque obligan a que tengamos que en periodo vacacional o receso escolar a estar revisando contenidos que ni siquiera nos han dado a conocer de una manera oficial y que ni siquiera han cumplido con la ley como lo establece el procedimiento de la Ley General de Educación. Todo eso volvemos nosotros a rescatar el barco que se está hundiendo el sistema educativo y nos va a tocar, ni modo, hacer lo que tenemos que hacer para poder revisar y dar una educación pertinente, objetiva, pragmática en algunos momentos, no sesgada, sin acotaciones dogmáticas, ni ideologías, ni nada de eso. No es tarea fácil, no es tarea fácil, pero de alguna manera lo vamos a tener que hacer. Te agradezco que me hayas escuchado, que me hayas visto en periodo vacacional en esta hora a las 9 de la noche, pero bueno, quise compartir con ustedes esto. Más adelante voy a ver si también comparto lo de secundaria. Ahí vamos a ir estando en contacto. Déjame tus comentarios. Si estás de acuerdo en algo que yo dije, si no estás de acuerdo en algo. Comparte este video si consideras que puede ser de utilidad para generar reflexión en los cuerpos colegiados, educativos, en tu zona escolar, en tu escuela. Adelante, siéntase en libertad de compartirlo sin ningún problema. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.